La vida tiene una forma peculiar y despiadada de comprimir la eternidad en un solo instante, de condensar todos los futuros posibles en un único presente irreversible. Para mí, ese instante fundacional, ese antes y después grabado a fuego en la línea de mi existencia, llegó un martes gris de noviembre, a las 3:17 de la tarde, mientras apilaba facturas con una monotonía casi hipnótica en mi pequeña oficina. El olor a papel viejo y café recalentado llenaba el aire. Fuera, el cielo era una losa de plomo, prometiendo una lluvia que aún se demoraba. El teléfono, un modelo antiguo y oblongo que insistía en un tintineo mecánico y chirriante en lugar del trino digital de los móviles, sonó con una insistencia que, en retrospectiva, parecía cargada de presagio. No era un sonido cualquiera, era un clavo golpeando el ataúd de la normalidad. Era el doctor Ruiz, del Hospital San Juan de Dios, donde mi tío Alberto llevaba una semana luchando contra una neumonía que, de repente y con traición, se había complicado de forma alarmante. Su condición ha empeorado significativamente. La infección se ha generalizado. Es momento de que la familia venga, dijo la voz al otro lado, neutra, profesional, bañada en ese tono de compasión desgastada y eficiente que solo adquieren quienes dan malas noticias a diario, para quienes la tragedia es un protocolo más. Mi tío Alberto no era solo un tío. Era el faro, el pilar granítico de lo que quedaba de nuestra familia tras el accidente que se llevó a mis padres una década atrás. Era el hombre que me enseñó a montar en bici, soltando el sillín con una sonrisa mientras yo pedaleaba hacia la independencia, el que me susurró, tras mi primer gran fracaso universitario, que los tropiezos no definen el camino, solo la determinación para levantarse, el que veía la vida con una curiosidad alegre, desenfadada y contagiosa. Como si cada día fuera un regalo ridículamente fascinante por desenvolver. Colgué el auricular, que pesaba como un ladrillo. Mis manos, secas y frías, temblaban con un ligero pero persistente temblor que parecía emanar de los huesos. Miré por la ventana, las primeras gotas, gruesas y pesadas, empezaban a azotar los cristales, dibujando caminos serpenteantes que distorsionaban el mundo exterior. El parque, los coches, la gente corriendo, todo seguía en marcha, imperturbable. Pero una grieta profunda, silenciosa y oscura, se había abierto bajo mis pies, en el centro mismo de mi realidad. Supe, con una certeza visceral que no provenía de la razón, que nada, absolutamente nada de lo que yo conocía, sería igual después de aquel martes a las 3:17. La partitura de mi vida acababa de cambiar de clave, y aún no sabía leer la nueva. El aire del Hospital San Juan de Dios era una entidad propia, espesa y palpable. Olía a desinfectante de pino barato, a comida insípida recorriendo pasillos en carritos metálicos, a sudor frío y a una ansiedad concentrada que se te impregnaba en la ropa, en la piel, incluso en el paladar, dejando un regusto amargo y metálico. En la sala de espera de la UCI, un cubículo pequeño con paredes de un verde pálido y desesperanzador, el tiempo no pasaba, se desintegraba. No había reloj, una crueldad calculada o un acto de misericordia, nunca lo supe. Los minutos se arrastraban como criaturas agonizantes, pesados, opresivos, cada uno dejando una huella de angustia. El único sonido era el zumbido bajo de los fluorescentes, el ocasional clic de una puerta de vaivén a lo lejos, y el susurro de la respiración de los demás condenados a esa antesala. Mi prima Laura, su hija única, estaba sentada a mi lado en unos sillones de Skye duros e incómodos. No lloraba. Estaba inmóvil, petrificada, apretando convulsivamente un pañuelo de papel blanco que se deshacía en una lluvia de minúsculas bolas entre sus dedos pálidos. Sus ojos, grandes y normalmente llenos de la misma luz que los de su padre, ahora estaban rojos, hinchados, y miraban fijamente, sin parpadear, la puerta doble de color beige que separaba nuestro mundo de pesadilla expectante del suyo, el de las máquinas, los tubos y la batalla silenciosa. En mis manos sostenía un vaso de agua fría que no había pedido. La condensación mojaba mis dedos, mezclándose con un sudor frío. Recordaba las palabras de mi tío, en una tarde de verano años atrás, mientras arreglábamos la valla del jardín. Mira, Nico, me decía, apoyado en la pala. La muerte es como este atardecer. No puedes detenerlo, está ahí, es parte del trato. Pero puedes elegir si maldecir la oscuridad que llega, o encender una lumbre y recordar el calor del sol que acaba de irse.
En ese momento, me había parecido una poesía bonita, casi un lugar común. Ahora, en esa sala verde que apestaba a miedo, esas palabras resonaban huecas, imposibles. ¿Qué lumbre podría encenderse aquí? ¿Qué calor recordar frente al frío gélido de esa puerta? Finalmente, una enfermera de rostro cansado y gesto amable nos hizo una seña. Podíamos pasar, de dos en dos, y solo por 5 minutos. Laura se levantó como un autómata, y yo la seguí, sintiendo como mis piernas respondían con la pesadez del plomo. Traspasar esas puertas fue cruzar a otra dimensión. El sonido cambió radicalmente, el silencio denso fue reemplazado por un paisaje sonoro de pitidos rítmicos, siseos constantes de ventiladores, el suave bombeo de máquinas que sostenían funciones vitales. La luz era baja, azulada, artificial, salpicada por los destellos verdes y rojos de los monitores. Era un templo de la tecnología aplicada a la más frágil biología. Y allí, en la cama central de la habitación individual, estaba él. Alberto. Parecía diminuto, consumido por las sábanas blancas y la maraña de cables y tubos que emergían de su cuerpo. Un tubo de respiración artificial le hundía la boca, conectado a un pulmón de acero que se inflaba y desinflaba con un sonido mecánico y desesperanzador. Su rostro, siempre tan expresivo, estaba marchito, pálido como la cera, los ojos cerrados, profundamente hundidos en sus órbitas. Solo el leve movimiento de su pecho, sincronizado con el siseo del ventilador, delataba una tenue chispa de lo que fue. Laura se acercó, tomó su mano inerte, cubierta de moretones por los catéteres, y empezó a hablarle en un susurro quebrado, palabras de amor, de recuerdos, de súplica para que luchara. Yo me quedé al pie de la cama, paralizado. No por el miedo o la pena, que también estaban allí, ahogándome, sino por una sensación de profunda injusticia, de rabia sorda. ¿Este era el final para un hombre que había vivido con tanta intensidad, tanta generosidad? ¿Reducido a esto, a un conjunto de funciones mantenidas por aparatos? Sentí náuseas. No pude hablar. No pude tocarle. Solo observé, y en mi interior algo se endureció, se rebeló contra la fealdad, la indignidad de aquel proceso. Mis propios miedos a la muerte, siempre latentes, se cristalizaron en ese instante en puro terror y rechazo. Esto no sería mi final, me juré en silencio, con una ferocidad infantil. Nunca. Al día siguiente, la situación era crítica. El doctor Ruiz nos reunió en una salita de consultas. Los términos médicos caían como piedras: fallo multiorgánico, escasa respuesta a los antibióticos de última línea, actividad cerebral mínima. El pronóstico era, en el mejor de los casos, una supervivencia en estado vegetativo permanente, conectado a máquinas. En el peor, y más probable, la muerte en cuestión de horas o días. La carga de la decisión recayó, como un manto de plomo, sobre los hombros de Laura. Ella, destrozada, miraba al médico, luego a mí, buscando una guía, una confirmación. ¿Qué haríamos? Lo dejamos sufrir, lo mantenemos así, como un objeto. Su voz era un hilo. El médico, con más tacto esta vez, habló de cuidados paliativos, de retirar el soporte vital para permitir un desenlace natural, de dignidad. Yo asentía con la cabeza, con la garganta cerrada. Parecía lo lógico, lo humano incluso. Era el guión que todos habíamos visto en películas, el dejar ir del que tanto se habla. Entonces, Laura, tras un silencio eterno, sacó del bolso un papel arrugado. Era una carta, escrita por la mano firme y clara de su padre, años atrás, tras la muerte de su propia esposa. La leyó en voz alta, temblando. Para Laura, y para Nico, si es que estoy lo suficientemente idiota como para no haberles dicho esto en persona cuando toque, si algún día un médico con cara de funeraria les dice que es hora de dejarme ir, hagan dos cosas. Primero, pídanle una cerveza fría, a mí, no al médico. Segundo, recuerden que morir no es lo contrario de vivir. Lo contrario de vivir es no haber amado, no haber reído, no haber intentado cosas. Yo lo hice. Así que, si se acaba mi tiempo, no le tengan miedo al último suspiro. Celebración, no lamento. Y por favor, pongan música, algo con ritmo. La habitación se quedó en silencio. El médico parpadeó, desconcertado.
Yo me quedé boquiabierto. Laura, con lágrimas rodando ahora libremente por sus mejillas, pero con una luz nueva en los ojos, miró al doctor. No lo desconecten, dijo, con una voz que ganaba firmeza. No todavía. Tráiganos una cerveza. Y voy a buscar una radio. Lo que sucedió en las siguientes 12 horas en la habitación 307 de la UCI fue algo que desafió toda lógica, todo protocolo, y que transformó para siempre mi concepto de la muerte, por ende, de la vida. Laura regresó con una pequeña radio portátil. Con el permiso atónito pero compasivo de la enfermera jefe, una mujer mayor de mirada sabia, conectamos la radio a un enchalle. En lugar de música clásica suave o algo apropiado, Laura sintonizó una emisora de salsa vieja, la que a su padre le encantaba bailar en las bodas familiares. Los primeros acordes de Vivir mi vida de Marc Anthony llenaron la habitación, creando un contraste surrealista y poderoso con los pitidos de los monitores. Laura no se sentó a llorar. Se acercó a la cama, tomó de nuevo la mano de su padre y empezó a hablarle, pero ya no con súplicas llorosas. Le contó anécdotas divertidas, recordó sus viajes absurdos, sus meteduras de pata en la cocina, el día que intentó arreglar el tejado y acabó en el rosal. Y entonces, empezó a reír. Una risa al principio nerviosa, quebrada, pero que se fue tornando genuina, liberadora. Yo, al principio incómodo, casi ofendido por esa alegría en medio de la tragedia, me quedé al margen. Pero algo en la atmósfera de la habitación cambió. La energía densa de la pena empezó a dispersarse, reemplazada por algo más ligero, más cálido. Ya no éramos espectadores pasivos de una agonía. Éramos cómplices de un último homenaje. Me acerqué. Tomé la otra mano de mi tío. Era fría, pero ya no me pareció la mano de un moribundo, sino la mano de mi tío, la que me había guiado tantas veces. Y, por primera vez desde que entré en el hospital, hablé. Le conté del día que me enseñó a pescar y yo, en mi entusiasmo, le lancé el anzuelo y casi le saco un ojo. Empecé a reír también, entre lágrimas. La enfermera entraba y salía, y en lugar de reprendernos, asentía con una pequeña sonrisa. La muerte estaba en la habitación, sí. Pero ya no era la dueña absoluta. Había sido desafiada, no con gritos de rabia, sino con el arma más poderosa que mi tío nos había legado, el recuerdo gozoso de una vida bien vivida. Fue cerca del amanecer. La música seguía sonando bajito, un bolero ahora. Laura se había dormido exhausta en una butaca, agarrada aún a la mano de su padre. Yo vigilaba, mirando alternativamente el monitor plano que mostraba unas líneas cada vez más débiles y el rostro sereno de mi tío. No había miedo en mí ya. Había una paz extraña, una tristeza sí, profunda, pero no desgarradora. Era la tristeza que viene de saber que algo bueno se acaba, no la desesperación de una injusticia. De repente, Alberto abrió los ojos. No fue un abrir de ojos de lucidez, no fue un milagro cinematográfico. Fue un leve parpadeo, como si hubiera estado escuchándonos todo el tiempo desde muy lejos y quisiera, por un instante, asomarse. No miró a nadie en concreto. Sus ojos, velados, parecieron posarse en el techo, o más allá. Y entonces, sucedió. Una pequeña, casi imperceptible, contracción en los músculos alrededor de su boca. Un rictus. No era una mueca de dolor. Era, el esbozo de una sonrisa. La más leve, la más efímera de las sonrisas. Un instante después, el monitor emitió un tono largo y plano. La línea del corazón se volvió recta, interminable. El ventilador siguió sisando inútilmente por un momento, hasta que la enfermera entró en silencio y lo apagó. Un silencio absoluto, distinto a todos los anteriores, llenó la habitación. Pero no era un silencio vacío. Estaba cargado de presencia. Laura se despertó sobresaltada, miró el monitor, luego a su padre. Y en lugar de un grito, soltó un suspiro largo, una liberación. Se fue, murmuró. Y añadió, con absoluta certeza, se fue escuchando nuestra risa. Se fue sonriendo. En ese momento, comprendí la primera y más grande lección. Su respuesta ante la muerte no había sido la lucha desesperada que yo imaginaba, ni la resignación triste. Había sido una aceptación serena, casi elegante, y nos había guiado a nosotros, sin decir una palabra,
hacia esa aceptación. Nos enseñó que el final no define la historia, la forma en que recordamos y honramos lo vivido, sí. Él no se había rendido a la muerte, le había robado su poder para sembrar el pánico y la oscuridad. Había transformado su lecho de muerte en un último escenario de amor y memoria. Y esa transformación me cambió por completo. Los días siguientes fueron un torbellino de trámites, funerales, visitas, condolencias. El funeral, por expreso deseo suyo, no fue de negro. Fue un homenaje, con fotos de sus viajes, su música, y la gente contando anécdotas divertidas. La tristeza estaba, pero no era la protagonista. La protagonista era la gratitud por haberlo conocido. Sin embargo, en mi interior, la tormenta personal apenas empezaba. La semilla que había plantado en la habitación 307 comenzaba a germinar con fuerza inquietante. Yo había pasado años viviendo con un miedo sordo, pero constante, a la muerte. Un miedo que se manifestaba en ansiedad por el futuro, en una necesidad de control obsesiva, en postergar la felicidad para un cuando hipotético, cuando tenga más dinero, cuando tenga el trabajo ideal, cuando todo esté seguro. La muerte era el enemigo final, el fracaso absoluto, la oscuridad que invalidaba todo lo anterior. Pero la imagen de aquella sonrisa fugaz en el lecho de muerte no se me iba de la cabeza. ¿Y si la muerte no era el enemigo? ¿Y si era simplemente el telón, inevitable, de la obra? ¿Y si el terror no estaba en el final, sino en no haber vivido la obra con plenitud, con autenticidad, con amor, como él hizo? Mi vida, comparada con la suya, me pareció de pronto pequeña, cautelosa, gris. Yo estaba sobreviviendo, no viviendo. Había estado maldiciendo la futura oscuridad en lugar de encender mi propia lumbre, como él había sugerido años atrás. Cada decisión que había tomado por miedo, cada sueño aplazado, cada risa contenida, se me aparecía ahora como una traición a esa lección final. La resaca emocional no era de tristeza por su pérdida, sino de una profunda insatisfacción conmigo mismo. Había una urgencia nueva, incómoda y vibrante, dentro de mí. No podía seguir igual. Empecé por lo pequeño, pero para mí eran gestos revolucionarios. Dejé mi trabajo en la oficina, un empleo estable pero muerto, que me consumía el alma 8 horas al día. No fue un acto impulsivo de locura, fue una decisión meditada, cargada del miedo de siempre, pero tomada con una nueva brújula interna. ¿Esto me hace sentir vivo? La respuesta era un no rotundo. Decidí dedicarme a la carpintería, algo que siempre había amado pero que consideraba un hobby, poco serio. Abrí un pequeño taller. El primer mes fue aterrador, la inseguridad económica era una sombra constante. Pero cada vez que tallaba la madera, sentía su textura, olía su aroma, y veía como de un trozo informe surgía una forma bella y útil, sentía una conexión con la vida que mi antiguo trabajo nunca me dio. Era un acto de creación, no de administración. Luego, llamé a una antigua amistad, Sara, con la que había perdido contacto por una discusión estúpida y por mi terquedad. Le pedí perdón, sin justificarme. Recuperar esa amistad fue como abrir una ventana en una habitación cerrada durante años. Incluso empecé a hacer cosas que siempre postergué, tomar clases de baile y hacer el ridículo gloriosamente, viajar solo a un pueblo cercano sin un plan definido, decir te quiero a mi familia sin que fuera un día especial. Cada sí a la vida, por pequeño que fuera, era un clavo en el ataúd de mi antiguo yo temeroso. No era una huida hedonista. Era una búsqueda consciente de significado, de presencia, de autenticidad. A veces fallaba, a veces el miedo antiguo resurgía y me paralizaba. Pero entonces recordaba la habitación 307, la música, la risa, la sonrisa final. Y volvía a respirar, a intentarlo. 1 año y medio después de la muerte de mi tío, la vida, irónica y justa, decidió ponerme a prueba. A Sara, la amiga que había reconquistado, le diagnosticaron un cáncer de mama. Fue un golpe brutal, un eco demasiado cercano del pasado. La acompañé desde el primer día. Vi su miedo, su rabia, la incertidumbre que devoraba sus días. Una tarde, tras una quimioterapia particularmente dura, estaba en el sofá, demacrada, sin pelo, llorando de frustración y dolor. No puedo con esto, Nico. Es horrible. Tengo miedo, me confesó, su voz quebrada.
El viejo yo habría intentado dar consuelos vacíos, habría mirado al suelo, impotente, inundado por su misma angustia. Pero el nuevo yo, el transformado por la lección de Alberto, recordó. No se trataba de negar el sufrimiento, sino de no dejar que secuestrara toda la realidad. Me senté a su lado. No tienes que poder con todo hoy, le dije. Solo con este momento. Y entonces, sin planearlo, hice lo que mi tío, en espíritu, nos había enseñado. Saqué mi teléfono, puse la lista de música más absurda y alegre que teníamos de la universidad, llena de canciones pop horteras que nos encantaban. El primer acorde sonó en la habitación. Sara me miró como si estuviera loco. Ahora, murmuró. Especialmente ahora, respondí. No le pedí que bailara, ni que sonriera. Solo dejé que la música llenara el espacio. Y poco a poco, vi cómo su cuerpo, tenso por el dolor y el miedo, se relajaba 1 milímetro. Una lágrima seguía cayendo por su mejilla, pero una esquina de su boca se torció levemente. No en una sonrisa, sino en un gesto de reconocimiento. Eres un idiota, dijo, sin fuerza. Lo sé, sonreí. En las semanas siguientes, no siempre fue posible la música. A veces solo era estar ahí, en silencio, sosteniendo su mano durante los tratamientos. Pero había un espíritu diferente. No éramos solo paciente y acompañante en una cruzada contra la muerte. Éramos dos personas reconociendo la fragilidad, sí, pero también robando momentos de luz, de normalidad, de conexión humana, en medio del caos. Fue mi prueba de fuego. La lección no era solo para enfrentar mi propia muerte, sino para acompañar a otros en su sufrimiento sin ser consumido por la sombra. Y funcionó. Hoy, 5 años después de aquel martes de noviembre, escribo esto desde mi taller, con el olor a cedro y barniz en el aire, y el sonido de una samba brasileña de fondo. La carpintería no me ha hecho rico, pero me ha hecho inmensamente más rico. Creo belleza y utilidad con mis manos. Sara está en remisión, y nuestra amistad es de un acero templado en el fuego. Mi vida no es perfecta, tiene problemas, decepciones, días grises. Pero ya no vivo con el miedo al telón. La muerte de mi tío Alberto no me quitó algo. Me dio el regalo más contundente y liberador, la perspectiva. Su respuesta ante la muerte cambió mi vida para siempre porque transformó mi relación con la vida misma. Me enseñó que la muerte no es el juez que da valor a la existencia, es la vida, vivida con plenitud y amor, la que le roba a la muerte su poder aterrorizante. La lumbre que encendimos en aquella habitación de hospital no se apagó con su último suspiro. Yo la tomé, la avivé, y ahora es la que ilumina mis días, mis decisiones, mis amores. No maldigo la oscuridad que algún día llegará. Me concentro en hacer que esta lumbre, aquí y ahora, arda con la mayor intensidad y calor posible, para que su luz, reflejo de la suya, pueda tal vez, ayudar a otros a encontrar la suya en su propia noche. La celebración, no el lamento. Esa fue su respuesta. Y se convirtió, para siempre, en mi forma de vivir.